mi nombre es Scarlett Guaidó y yo les voy a hablar sobre el ciclo sexual femenino o el ciclo menstrual. Este es un conjunto de procesos que se van a dar de forma periódica y que lo que buscan es que ocurra la ovulación y que se prepare el organismo de la mujer para una eventual gestación o fecundación, o sea que es un mecanismo de reproducción. Este ciclo involucra algunos órganos y hormonas. Entre los órganos vamos a tener al hipotálamo, a la hipófisis y al útero junto a sus ovarios. El útero, como sabemos, es un órgano muscular que va a estar compuesto por 3 capas. Una capa más superficial, que es el endometrio, que es esa capa que se muy vascularizada, que se va a romper cuando ocurre la menstruación. Una capa media, que es el miometrio, y una capa más profunda, que es el perimetrio. El ciclo menstrual va a estar dado aproximadamente por 28 días, dependiendo de la mujer. Este puede ser variable. Se va a dividir en 2 fases, una fase de forma general, una fase folicular, que también se denomina fase proliferativa o preovulatoria, y una fase lútea o fase secretora o posovulatoria. El ciclo menstrual se divide en 2 fases o en 2 ciclos, un ciclo ovárico donde van a ocurrir transformaciones a nivel del ovario y un ciclo uterino donde ocurrirán variaciones a nivel del útero. Entonces, todo esto se da de forma simultánea. Vamos a tener que la primera hormona que se va a liberar desde la hipófisis es la FSH, la hormona foliculoestimulante. Lo que hace es que es la encargada de que esos folículos primordiales sean seleccionados y se maduren. Recordemos que vamos a tener 5000 folículos y solamente 6 o 7 van a ser seleccionados y uno solo va a madurar para la ovulación. De eso se va a encargar la FSH. Entonces, para que se termine de madurar el folículo que fue escogido, vamos a necesitar que se liberen estrógenos. Entonces, en las células granulosas de ese folículo van a liberar estrógeno para que siga la maduración y ocurra la ovulación. En el ciclo uterino, los 4 primeros días van a ser los días de menstruación, o sea, de sangrado vaginal. Luego va a venir la fase proliferativa, donde el endometrio se desgarra. No, en la menstruación el endometrio se desgarra, en la proliferativa empieza nuevamente a generarse nuevo endometrio, y en la fase secretora, que ocurre después de la ovulación, ese endometrio se sigue engrosando y sigue madurando. Si no, ocurre fecundación o embarazo. Ok, tenemos que a nivel del ciclo ovárico se libera el óvulo cuando ocurre la ovulación, el ovocito maduro. Y el resto del folículo va por la hormona luteinizante. En ese momento, como podemos ver acá, la LH aumenta y ese resto del folículo lo que hace es que ocurre una atresia. O sea, el folículo se vuelve un cuerpo albicans, un cuerpo amarillo. Ocurre una atresia. Ese cuerpo lúteo me va a generar lo que es más estrógenos, como pueden ver acá, que el pico está en la fase ovulatoria y en la fase lútea, y va a generar lo que es la progesterona. La progesterona en la fase lútea es que se va a ver aumentada, su pico está a ese nivel. La progesterona lo que va a hacer es que va a preparar las mamas, va a preparar el endometrio, por si llegase a ocurrir una fecundación, va a preparar lo que es el moco cervical para que ese ovocito y el espermatozoide puedan ser fecundados, se transforme en cigoto, y eso es lo que ocurre con la progesterona. Si no ocurre embarazo, entonces lo que va a ocurrir es una luteólisis, o sea, ese cuerpo lúteo se va a degenerar, se va a morir. Y lo que pasa es que el siguiente día, o sea, después del día 28, ocurre nuevamente la menstruación. Algo que tenemos que tener presente es la temperatura corporal de la mujer. Vamos a tener una temperatura basal que va entre 36,4 a 36,7 grados. Esta se va a mantener constante durante la fase folicular, durante los primeros días de menstruación y todo. Luego va a haber un pico en la ovulación. Vamos a tener un pico
en el día 14 aproximadamente, y ese pico se va a mantener constante hasta el día 28, hasta que se termine el ciclo, y nuevamente vuelve a bajar, porque recordemos que en esa fase ovulatoria, y como va a haber mucha liberación de hormonas, la temperatura corporal va a cambiar, porque en el organismo están sucediendo procesos que necesitan mucha energía para que puedan ser ejecutados. En cuanto a la temperatura de la mujer, es muy importante llevar sus anotaciones, porque esto va a permitir saber la fertilidad que ésta pueda tener. Esa temperatura basal tiene que aumentar o subir dependiendo si hay aumentos en momentos que no debería. Entonces puede ser que haya alguna patología, hayan problemas hormonales, o la mujer esté pasando por un cuadro patológico, infeccioso, y pueda intervenir en lo que es la fertilidad de esta. Vamos a tener varias tablas donde nosotros podemos sacar curvas que nos pueden más o menos determinar si la persona está bien o no en cuanto a su temperatura basal en el momento del ciclo menstrual. También, para tomar la temperatura corporal y poder llevar un conteo de esta, tiene que ser chequeado por un médico, tiene que ser con un buen termómetro, que dé todo bien exacto, y llevar el conteo de esta a la misma hora todos los días del ciclo. A forma de resumen, las hormonas que se van a ver implicadas en este ciclo menstrual va a ser primeramente la hormona liberadora de gonadotropina, la GnRH, liberada por el hipotálamo. Esta a su vez va a estimular a la hipófisis para que se libere la primera hormona, que es la FSH. La FSH es la hormona folículo estimulante. Esta es la encargada de escoger, seleccionar y madurar al folículo, que luego va a ser ovulado. Cuando ocurre la maduración de ese folículo, las células, la granulosa, van a generar las hormonas el estrógeno. El estrógeno termina de madurar a ese óvulo, hace que ocurra la ovulación. Luego, cuando esto ocurre, ese folículo que quedó va a estimular a la hipófisis para que se libere la LH, la hormona luteinizante. En ese momento, ese folículo se va a trecear, o sea, va a ocurrir una atresia, y ese folículo se vuelve un cuerpo albicans. Ese cuerpo albicans va a generar lo que es la hormona progesterona, que es la encargada de preparar al organismo por si ocurre una fecundación, y si esta no ocurre, la progesterona entonces va a descender.